No sé si visteis que Dani Esteve abrió ayer por la tarde el sobre que contenía un papel en el que Aldama había escrito los nombres. Esto creo que lo hizo ya hace un par de meses, puede ser. Escribió los nombres de los siguientes en caer. Y los siguientes en caer, según Aldama, eran Santos Cerdán, Leire y Zapatero. Dos ya han caído. Santos Cerdán entró en prisión provisional, ya salió. Leire está ahora mismo en los calabozos de la Guardia Civil de Tres Cantos. Qué momento, tres días que lleva ahí, qué horror. Y queda Zapatero. Queda Zapatero, señores, que por cierto coincidió ayer en un acto por la presentación de un libro, creo. Un acto, no era de un libro, pone, lo estoy leyendo de La Voz de Galicia. José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González coinciden en un acto sobre Rubalcaba en el Congreso. Ostras. O sea, Zapatero siempre va con esa mueca de que se está riendo, pero en realidad es fingida, ¿no? O sea, aquí está. Esto es de ayer mismo, aquí está Felipe González y la risa del otro que yo creo que tiene que estar acojonado, perdido. Nada, aquí son declaraciones de tal, de nada, no se meten en el meollo. Por cierto, en Radio Televisión Española están hablando de otras cosas que nada tienen que ver con esto. O sea, qué espanto de Radio Televisión Española, porque no pueden bloquearme y ver la señal de televisión. Aquí en Andorra eso no me afecta, puedo ver la tele igual. Pero, ¿te imaginas que me bloquean del televisor para que no pueda ver Radio Televisión Española? Pues me hacen un favor, me hacen un favor. Ay, cuando se lo cuente a mi hijo, cuando mi hijo sea mayor y le diga, ay, presidente de Radio y Televisión Española bloqueó a tu madre porque era de la ultraderecha. Ay, tu mamá, sí, hijo, sí, yo. Bueno, contexto a todo esto. Como sabéis, han detenido al CEO y al director amigo de Zapatero de Plus Ultra. Ábalos ya está en el tuyo y dice, yo ya tiro de la manta, total, para lo que me queda en el convento, pues me cago dentro. Y en la entrevista que le dio a Eduardo Inda ya dijo que él había sufrido presiones. A mí que me registren, dirá, de Zapatero, para proceder al rescate de 53 millones de euros a esta compañía que parece ser, y ya lo dijeron algunos medios hace tiempo, y de hecho Ciudadanos presentó denuncia, creo que fue el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, bueno, no lo sé, me lo estoy... Creo que no sé si me lo estoy inventando, creo que era el 15, y que luego se archivó, bueno, no sé lo que pasó, pero la cuestión es que eso quedó ahí en agua de borrajas, pero esto ya había sido denunciado previamente, que esa compañía aérea no cumplía los requisitos para proceder al rescate. Entonces, por la tangente se sale Ábalos y confirma lo que dice la O con su informe, que no cumplía los requisitos. Bueno, vamos a ver qué es lo que aparece por aquí, que estaba escuchando era un audio. El audio que explica por qué a Zapatero y Sánchez les preocupa y mucho lo de Plus Ultra, porque por detrás está Venezuela. No quiero ponerlo entero, vamos a ponerlo un poquito más adelante, y le voy a dar a la velocidad. A ver si hay algo aquí que es nuevo para mí. A ver, 1.5, vamos allá. Que el chico habla muy despacio. Mire, por seguir la cronología, el 4 de febrero del año 2019, España reconoció a Guaidó como presidente electo de Venezuela Bueno, y el no, Congreso muy de rápido. Diputados, el 19 de febrero del año 2019. No, esto va muy deprisa. Vamos a ponerlo a 1.25. Vamos a entender por qué está tan preocupado Zapatero. La cronología de los hechos que les hemos contado hasta ahora. Lo vamos a hacer con la ayuda de Aldama y de su abogado. Volvemos a aquella declaración ante el juez del caso Coldo. Mire, por seguir la cronología, el 4 de febrero del año 2019, España reconoce a Guaidó como presidente electo de Venezuela y el Congreso de los Diputados, el 19 de febrero del año 2019, lo vota y respalda ese reconocimiento. Desde ese momento, hasta que luego posteriormente, pues parece que se cambia de criterio, en el que ya empieza a denominársele no presidente electo, sino líder de la oposición venezolana. Ahí está la clave. ¿Y por qué cambia de opinión el presidente Sáunez? ¿Qué pasó? Creo que usted decía que la otra parte, pues, de alguna manera, reacciona, ¿no? Algo muy sencillo. La otra parte se siente traicionada por también una serie de acuerdos que tenían con el gobierno de España. Les dicen que no les van a permitir que le lingüinen y que no les van a permitir que les tomen el pelo.
y se lo dicen muy claramente, que o dejan de reconocer a este señor como presidente interino o se acaban las relaciones entre países. Eso, Las relaciones entre países que vienen siendo las relaciones comerciales que tenemos entre nosotros. Le importa la mierda del país a Maduro, a los venezolanos y a los españoles. Me refiero a los políticos. pudo ser el detonante de que se organizara el viaje de Delcy Rodríguez. Parte de ella. Fuera cual fuera la motivación de Pedro Sánchez para apoyar a Juan Guaidó, lo cierto es que su respaldo al presidente interino puso en jaque al régimen de Maduro. España había embarcado a toda la Unión Europea en una operación para facilitar la transición de Venezuela a la democracia. Y por primera vez, ese objetivo parecía factible. Pero no. Y recordad que salió también una foto de Koldo, o sea, Koldo, de portero. Es que, de verdad, lo hemos repetido muchas veces, pero daos cuenta la imagen de él con Delcy en Venezuela, enviado por el gobierno para negociar, vete tú a saber qué, con el gobierno venezolano. Un tío que era el portero de un prostíbulo, todo tiene que ver con lo mismo, con prostitutas, saunas, con lo guarro de la sociedad tiene que ver, macho. O sea, es increíble. Aldama ha contado de primera mano. Respetos a las prostitutas, no digo que ellas sean unas guarras, me refiero a lo sucio, lo que hay ahí, lo que se intenta luego tapar, coño. El enfado que provocó la decisión de Sánchez en Maduro y en su guardia pretoriana. Pero no estaban solo enfadados, estaban asustados. Y lo estaban porque empezaron a temer que su dictadura pudiera llegar a su fin. Y por eso, para evitarlo, se pusieron manos a la obra con el objetivo de atraer a Sánchez al lado oscuro. Si no podía ser por las malas, a lo mejor lo conseguían por las buenas. Y nada mejor que contar con la ayuda del comodín de la llamada. A ver. Desde Caracas, los maduristas contactan con el hombre que nunca les ha fallado, José Luis Rodríguez Zapatero. Dicho y hecho. Qué bien explicado. El lunes 18 de marzo por la noche, el expresidente aterriza en un vuelo privado en Venezuela. Y ahora entenderéis lo de Super Santos Cerdán y lo del apoyo incondicional de Zapatero a Pedro Sáunez. Cuando Zapatero aterriza en Caracas, fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores español se apresuran a aclarar que Zapatero no está actuando de emisario, ni emisario de la diplomacia española ni de la europea. Y además reconocen que no saben el motivo de ese viaje que califican de privado. No sería la última vez que el gobierno y el PSOE se tendría que desmarcar de Zapatero y de su misteriosa labor en Venezuela. Lo hizo Josep Borrell en mayo del 19. El presidente Zapatero me merece todos los respetos, pero actúa a título personal. Lo hizo González Laya en diciembre, calificando a Zapatero casi de un turista más. Con respecto a la visita de ciudadanos españoles, en su calidad de ciudadanos españoles a Venezuela, no tengo nada que comentar. Y lo hizo hasta el mes de febrero de 2020. El gobierno, en esa fecha, aún seguía renegando en público de Zapatero. Respeto. Por cierto, una cosa, que sepáis que el CIS de Tezanos dice que le da ventaja al PSOE al Partido Popular. Bueno, mira, qué tomadura de pelo. Muchísimo al presidente Zapatero y a su palabra, pero él habla en su calidad individual y personal. Y donde dije digo Diego ahora. Puede que fuera verdad, al menos al principio. Puede que Zapatero comenzara esta incursión por su cuenta y conchavado solo con Maduro y con Delcy Rodríguez. Porque hay que recordar que el expresidente tenía sus propios motivos para ver con malos ojos a Juan Guaidó. Y pronto veremos por qué el cambio de opinión de Sáunez respecto a la cuestión del Sáhara, porque todos son cambios de opinión. Las fechas en las que Pedro Sánchez decide apostar por el joven político venezolano como presidente encargado de Venezuela, Zapatero estaba actuando de mediador entre Air Europa y el gobierno de Maduro para recuperar una deuda de $200 millones. Sabemos que esa labor no cuajó porque el 17 de septiembre de 2019 Air Europa se vio obligada a contratar a un nuevo intermediador, Víctor de Aldama. Según publicó la periodista Mercedes Serrayer en Voz Populi, la proclamación de Guaidó como presidente de Venezuela fue uno de los motivos del fracaso de Zapatero. Está claro, por tanto, que Guaidó era un obstáculo para Maduro, para Delcy Rodríguez y para Zapatero, y que el apoyo de Sánchez a su presidencia encargada convertía a Guaidó en una auténtica roca en el zapato del régimen bolivariano. Recordemos también que en esta trama hay otro protagonista, un infiltrado, un agente doble. Un intermediario que lo mismo se reunía con los maduristas que con los opositores y que sabía cuál era la verdadera motivación apoyando a Guaidó. Lo que quería era ser presidente de la Internacional Socialista. Es de suponer que Aldama trasladaría esta información a Delcy Rodríguez, con la que mantenía una relación de estrecha confianza. Y puede que ahí surgiera la solución al conflicto entre los gobiernos de España y Venezuela. Si todo el problema se reducía a que Sánchez se había obsesionado con ser el presidente de la Internacional Socialista, la solución para Maduro era fácil.
Solo tenía que darle a Sánchez el dinero para que se pudiera comprar su capricho sin tener que recurrir al apoyo de los socialistas de Guaidó. Lo único Esto es muy gordo, ¿eh? Para que os deis cuenta de cómo va todo el tema de la influencia, del traspaso de dinero entre países. ¡Qué asco! que faltaba era encontrar la forma de hacer llegar ese dinero desde Venezuela a España. Y presuntamente encontraron dos vías. Una a través de cada intermediario. Como confesó Aldama ante el juez, una de las razones del famoso viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a Madrid fue conseguir que el gobierno de Sánchez dejara de apoyar a Guaidó. El viaje se produjo el 20 de enero de 2020, provocando un escándalo por todos conocido. Sin entrar en todo lo que ocurrió aquella noche en el aeropuerto de Barajas, las maletas y las mentiras que se dijeron sobre ese encuentro, atendamos a lo que ocurrió inmediatamente después. Apenas un par de días después de que Ábalos y Aldama se reunieran con Delcy en el aeropuerto, el Palacio de la Moncloa comunica que finalmente Pedro Sánchez no se va a reunir con Juan Guaidó en Madrid. Es lo que se había dicho, es lo que se había especulado. El plantón de Sánchez coge a Guaidó en el foro de Davos. El presidente encargado de Venezuela sale como puede cuando los periodistas le preguntan por este plantón. Tengo las mejores relaciones con Pedro Sánchez, me reconocen como presidente encargado. Ya coincidiremos en agenda y si no, recibiremos pronto, sin duda, en Caracas. Solo un día después, Zapatero deja de trabajar en la sombra y lo hace para reaparecer diciendo que Sánchez ha hecho muy bien en dejar plantado a Juan Guaidó. Antes de que escuchen lo que dijo Zapatero en la cadena SER, ¿se acuerdan de cómo había amenazado Nicolás Maduro a Pedro Sánchez hacía meses? Cometiste un error y te va a ir peor que Aznar cuando se metió en Irak. Peor que Aznar. Qué fuerte, tío. Qué asco. Si cae Maduro, caen estos dos. Si cae, no va a caer. Pues escuchen hasta el final la intervención de Zapatero con Ángel Barceló. Es el mismo guión. Pues en mi opinión no se equivoca. En mi opinión acierta. Y debo decir, más allá de la cuestión ahora de la presencia de Guaidó y demás, que el enfoque sobre Venezuela, antes o después, tendrá que cambiar en muchas actitudes políticas y en muchas cabezas. Dineriño, dineriño. Oscartiños le mueven a este tipo, al de la ceja. Porque hay mucha desinformación sobre Venezuela. Yo he viajado 38 veces desde 2015 a Venezuela y, por tanto, creo que algo sé de lo que pasa allí y, en mi opinión, el principio de defensa de la legalidad internacional, de la salida pacífica de los conflictos, debe tener más vigencia que nunca, después de lo que hemos vivido en Oriente Medio, después de Irak. Esto me recuerda mucho a Irak. Uno era malo, malísimo, y fíjese la que se organizó, y las consecuencias que ha tenido. Afortunadamente esto es América Latina y es otra cosa. Así que el enfoque sobre Venezuela, antes o después, tenía que cambiar en muchas cabezas. 3 semanas después de este aviso a navegantes de Zapatero, Pedro Sánchez es preguntado en la sesión de control al gobierno en el Congreso. Le preguntó a Abascal y ocurrió esto. El señor Guaidó dijo precisamente que tenemos las mejores relaciones con España. España es aliado de la democracia, de la libertad y espero y estoy seguro que se va a mantener así, de esa manera. Y vamos a seguir insistiendo en trabajar con todos. Es decir, señor Abascal, está bastante claro cuál es la posición en este caso del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae del líder de la oposición aquí esta cuestión? Pues mire, a usted le importa tanto Venezuela como le importa tanto España. Es decir, nada. Ustedes lo que hacen es utilizar España y Venezuela para hacer lo único que saben hacer, que es ruido. Ruido, señor Abascal. Esta serie, en nuestro podcast La Radioteca, la comenzamos con las críticas del entonces candidato Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, porque el líder de Podemos lamentaba que en España se hablaba mucho de Venezuela para hacer ruido. Años después, como han escuchado, es Sánchez el que recurre a la misma estrategia para tratar de camuflar dos cosas. 1, el escándalo por el viaje de Delcy a Madrid y 2, su súbito cambio de criterio con Juan Guaidó. Insistimos en que las fechas son muy importantes. El 12 de febrero de 2020, Sánchez degrada a Guaidó 8 días después de que Miguel Ángel Pérez... de que el gobierno venezolano enviará ese famoso sobre con los 250 millones de dólares en cupos de PDVSA para financiar la Internacional Socialista de Pedro Sánchez y que efectivamente pues estaba fechado ese 4 de febrero de 2020. Según nos confirmaron a Libertad Digital, ese pago estaba condicionado al abandono de Sánchez a Guaidó por... Qué ganas de vomitar, ¿eh? Y le llaman democracia esto. Y le llaman democracia. Exigencia de la mismísima Delcy Rodríguez. 250 millones de dólares en cupos de extracción de petróleo de PDVSA no es lo mismo que 250 millones de dólares en metálico. Los papelitos valen mucho menos y tienen más riesgo que el dinero contante y sonante, porque el receptor de esos bonos tiene que asumir los costes hasta colocarlos en el mercado. Por eso entendemos que esa supuesta oferta de financiación al socialismo español debía contar con un complemento más fuerte, más robusto. Yo creo que la caída de Sánchez va a ir precedida por la imputación del PSOE como por financiación ilegal, ya veréis. Justo, más contundente. En 2 palabras, algo más. Ultra.
El 9 de marzo de 2021, en plena pandemia, el Consejo de Ministros aprueba el rescate de una hasta entonces desconocida aerolínea. El anuncio lo hace en solitario desde Moncloa María Jesús Montero. Es su Ministerio de Hacienda, a través de la SEPI, el que ha tomado esa decisión. Las ayudas a Plus Ultra, líneas Esta también va a caer. aéreas, ascienden a 53 millones de euros. El carácter estratégico radica en la importancia que tiene el transporte aéreo para el... Es que esto en realidad nos lo cuelan a los ciudadanos y como no sabemos lo que hay detrás, dices, "No, pues nada, pues habrá que rescatarles, pues yo qué sé, pues ya estaría, no ahondas más". conjunto de España y también su La escabechina que este gobierno ha hecho con los periodistas, madre mía. contribución al turismo y, por tanto, a la economía del país. Está prácticamente en quiebra. El gobierno de España defendió el rescate de esta aerolínea controlada por empresarios venezolanos vinculados con el régimen de Nicolás Maduro, diciendo que era un rescate estratégico. Pero en ese momento Plus Ultra representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. Contaba con un único avión y se encontraba en pérdidas desde su creación en el año 2011. Ese rescate estratégico olía bastante mal desde el principio, tanto que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, salió enseguida a decir en público que él no tenía nada que ver. Esta compañía aérea es una compañía pequeña, Plus Ultra que se llama, la verdad es que el Ministerio no ha tenido nada que ver, no ha tenido nada que ver, y por lo tanto es que no le puedo dar muchas explicaciones. Es que no le puedo decir más porque no conozco el expediente tampoco. Es verdad que Ábalos no fue el responsable del rescate, pero fingía cuando trataba de hacernos creer que desconocía hasta su nombre. Por supuesto que Ábalos sabía qué era Plus Ultra y de qué iba todo este asunto. Entre otras cosas porque, como desveló The Objective, Zapatero había acudido en la pandemia al Ministerio de Transportes para conseguir que Ábalos intercediera a favor del rescate de Plus Ultra. Zapatero habría canalizado esa presión a través del entonces secretario de Estado de Transportes, el socialista Pedro Saura, una persona de la confianza del expresidente. Dios. En este punto, tenemos que volver a recurrir a la magnífica entrevista que Chema Olmo le hizo a José Luis Ábalos en El Confidencial. ¿En algún momento se dirigió él o gente de su entorno a usted para pedirle algo? A mí no. ¿Y a gente de su entorno? ¿A gente por encima de usted, al presidente? No, por encima me estás hablando del Ministerio. Más allá del Ministerio, imagino, un expresidente siempre tiene puertas a un secretario de Estado abiertas. En mi Ministerio yo he leído informaciones que dicen que habla conmigo. Conmigo nunca habló. Entonces, ¿con quién habló? Tema de este, pues posiblemente con algún alto cargo del Ministerio, no digo que no. ¿Y qué asuntos eran los que le interesaban al expresidente del gobierno? Pues que solamente lo puede informar él mismo o su interlocutor. Yo no estaba. ¿Pero usted cree que, por ejemplo, ni me enteré? ¿Pero usted cree que el asunto de Plus Ultra era algo que a él le interesaba, por ejemplo? No lo sé. Yo lo que sí que te puedo decir es que yo con Plus Ultra, lo he dicho por activa o por pasiva, nadie me ha creído. Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Y es muy raro que yo llegue a un Consejo de Ministros y un tema que me puede afectar, dado que era un tema de transporte, pues deberían haber tenido el detalle de informarme. ¿Y usted alguna vez ha sabido luego por qué el interés del presidente del gobierno en este asunto? No lo sé. Te digo, no lo sé. Ábalos siempre ha dicho en público que no sabe por qué el rescate de Plus Ultra interesaba tanto a José Luis Rodríguez Zapatero. Todo lo contrario que Víctor de Aldama, que desveló esto en la cadena COPE. Hay un capítulo también importante que no se ha hablado, que es el famoso rescate de Plus Ultra, que de ese sí que habría que hablar, en el que Zapatero está involucrado y en el que Zapatero va al Ministerio de Transportes por 2 veces en las que yo estoy presente, a hablar con Ábalos y a exigirle que tiene que hacer. Al que le dice que el presidente ha dado orden de que ese rescate se tiene que hacer y que, bueno, pues luego hay comentarios de Coldo, por ejemplo, diciendo cuando este señor sale que sinvergüenza no para de pedir y de ganar dinero y, bueno, yo escucho tanto a Ábalos como al señor Coldo García, que es algo que se les podrá preguntar a ellos, que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista. ¿Dónde hayan ido esos 10 millones de euros? Pues no lo sé, pues si financiación o no, pero es algo que dijeron ellos cuando este señor salió del ministerio. Si 10 de los 53 millones dados a Plus Ultra en marzo Esa es la clave, ¿eh? de 2021 fueron para financiar la Internacional Socialista de Pedro Sánchez, es algo que deberá aclarar la justicia. Las fiscalías de Francia, Suiza y España están investigando una trama de blanqueo de empresarios venezolanos que estarían vinculados con Plus Ultra. Lo que en cambio ya podemos decir que es un hecho incontestable es que al final Pedro Sánchez consiguió el sueño que perseguía. Bueno, el sueño que perseguía, pero yo creo que el final del sueño se va a convertir en una pesadilla. Aquí están las claves, gracias a la Radioteca por este vídeo tan bueno que hace un resumen maravilloso. Lo he visto en Libertad Digital y esto está en YouTube. Concretamente
en su canal Es Radio y Libertad Digital. Suscribíos, yo lo voy a hacer ahora mismo. A Es Radio ya estaba suscrita, a Libertad Digital. Bueno, esto a ver cómo termina, pero yo creo que va a colapsar Sánchez, bueno, primero Zapatero, y yo creo que al PSOE lo van a imputar.